pregunta. La segunda pregunta era si las escuelas eran todas iguales, porque nosotros estamos hablando de la perspectiva global de la escolarización como si se tratara de un solo fenómeno. Obvio que nosotros desde lo empírico podemos ver que las escuelas no son todas iguales, pero el término que lo plantea Anderson es haciendo más una división entre norte y sur, que es un poco una abstracción de países más pobres y países más ricos, y ver si hay diferencias más grandes entre esos grupos de escuelas. Por un lado, hay parte de la teoría que nos dice esto no es tan así, porque dicen la escuela es uniforme en todos los países, o por lo menos hay un modelo igual. El modelo igual de escuela, que se inicia en Europa y se desarrolla por América, por el resto del mundo, parecería que es igual. Lo que hay son escuelas más logradas o más precarias. Pero, bueno, esta es una visión de eso, ¿no? Hay unas visiones alternativas que lo que nos están diciendo es... Y sobre todo después hay un teórico que voy a nombrar un poquito más adelante, que se llama Letan Coy, que es como el pope de la educación comparada. Él es vietnamita. Y lo que plantea Letan Coy es que hay un modelo superficial de escuela que es homogéneo en todo el mundo. Si uno se asoma a escuelas de todo el mundo desde afuera, va a ver las aulas, los pizarrones, los bancos, los chicos, las tareas, va a ver todo lo mismo. Pero lo que dice Letan Coy es... Hay como unas 4 o 5 civilizaciones culturalmente muy distintas en el mundo y lo que pasa profundamente en el aula es distinto de uno a otro. Más allá de que se esté usando el mismo formato, no son iguales las escuelas occidentales que las escuelas en China, que las escuelas en los países islámicos, que las escuelas en África subsahariana, ¿no? Entonces él está planteando ese tipo de diferencia. La escolarización se extendió en todo el mundo, nos dice Anderson Levitt, y tiene el mismo formato en general. Las escuelas suelen ser instituciones masivas, suelen ser instituciones mixtas, tienen como idea, digamos, brindar educación, ayudar al desarrollo económico, ayudar al desarrollo de la nación, a veces ayudar a los individuos, a veces no se lo plantean así, y tienen modelos curriculares similares, el currículum de lectura, escritura y cálculo. Todo esto parece que es como que estar hablando de prácticamente lo mismo en un lugar y otro. Y es muy interesante el texto de Levitt, además ella es antropóloga y trabajó mucho en Guinea y nos cuenta cómo los bancos eran duros y llenos de gente, las aulas calurosas o sofocantes, los maestros permitían castigos corporales y los alumnos querían estar en la escuela, porque estar fuera de la escuela era estar perdiéndose algo valioso. Y entonces los mismos chicos decían, para aprender uno debe sufrir. Y eso lo contrastaba con los países más desarrollados, donde los chicos, la cosa menos interesante que le pasa en el día es ir a la escuela y que preferían estar en la casa jugando videojuegos, viéndose con los amigos o haciendo otra cosa, ¿no? Como la contracara, ¿no? Que la educación del sur es algo valioso y deseable y la educación del norte es algo rechazado por los chicos. Otra cosa que notó de diferencia Anderson entre las escuelas del sur y del norte son las edades más fluidas. En el norte, donde la tasa de escolarización es casi universal y todos los chicos acceden a la escuela, acceden todos a un ritmo bastante normal. Van todos al jardín a la misma edad, a la primaria a la misma edad, a la secundaria a la misma edad, etc. En los países del sur, donde ir a la escuela es un privilegio y no es algo dado ni garantizado, se va al momento que se puede. Entonces se puede empezar la escuela a los 5 como se puede empezar a los 10. Otra cosa que dice es que el tránsito y el resultado de la escuela es distinto. En los países del norte, y esto fue un tema central de la teoría pedagógica durante toda la década del 60, parece que hay dos tránsitos diferenciados. Los que tienen un estatus social más alto reciben todos los beneficios de la escuela y van hacia un lugar mejor posicionado, y los más pobres en las sociedades ricas pasan por las peores escuelas y tienen un tránsito que les impide ir a la universidad, les dificulta el acceso a la escuela secundaria, los pone en situación de riesgo para abandonar, etc. y terminan en trabajos menos calificados. Ahora dice, esto no pasa en las escuelas del sur. En las escuelas del sur el problema es quién entra a la escuela y quién queda fuera. Porque el que entra recibe algo de los beneficios y el que queda fuera es el gran perdedor. Entonces podemos decir que en las escuelas del norte, esta hipótesis de que la escuela reproduce las diferencias sociales parece más comprobable, pero en las escuelas del sur hace todo lo contrario. El que accede
puede lograr separarse un poco de su situación social inicial. Otra de las cosas que a la hora de hablar de las escuelas es nombrar a las escuelas, como se hacía en las teorías más críticas de la década de los 60, concretamente Althusser. Él planteaba que la escuela era un aparato ideológico del Estado. Entonces, cuando se termina un poco la sociología más clásica y optimista y aparece esta versión más crítica, la escuela aparece demonizada, ¿no? Como un brazo represivo del Estado, o ideológico o represivo. Sin embargo, dice, estas ideas, dice Anderson, se le ocurren a los teóricos de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. A los teóricos de América Latina y de África no están demonizando la escuela, están pidiendo que más chicos puedan entrar. Entonces, esta hipótesis fuerte de los 60 de que la escuela es la gran reproductora social, esta hipótesis de que el hijo de obrero, por más que vaya a la escuela, va a convertirse en obrero, está verificada en parte, porque lo que nos dice ella es que en el norte sí bloquea la movilidad a la escuela. Entonces hace lo contrario de lo que se propone. La escuela, en lugar de ayudar, reproduce la sociedad. Pero en los países del sur, la escuela desactiva o interactúa con mecanismos mucho más tradicionales y duros de reproducción social, como la casta, el rango o la riqueza. Entonces, la escuela no parece nada reproductora en el sur, a diferencia de la realidad del norte. Pensemos, por ejemplo, en muchísimos países del sur, el acceso a las mujeres a las escuelas sigue creciendo, hasta de hecho ser el más numerosas mujeres que varones dentro de las escuelas, y esto va contra los mecanismos tradicionales de participación de las mujeres en la sociedad. Permite un acceso que de otra manera no se tendría. Entonces, la reproducción la verificamos más en el norte, pero no podemos afirmarla igual en el sur. Hay dos imágenes contrastantes: el chico del norte que se quiere escapar de la escuela para hacer lo más interesante de su vida, y el chico del sur que no quiere la crianza tradicional que lo obliga a una madurez muy temprana, a una inserción en el mundo del trabajo, etc., sino que quiere estar en la escuela y vivir esas cosas de chicos que de otra manera no las tendría.